Cuba compró 7 tanques Sherman de los Estados Unidos para servir en la lucha contra las guerrillas comunistas, lideradas por Fidel Castro. Estos vieron acción contra las fuerzas de Castro en la batalla de Santa Clara, donde al menos uno fue capturado por los rebeldes después de que las fuerzas gubernamentales fueran derrotadas. Después, Cuba comenzó a recibir T-34 de la Unión Soviética, y estos volverían a enfrentarse a los Shermans, esta vez en una playa cubana cuando las fuerzas respaldadas por Estados Unidos, opuestas al régimen comunista de Fidel Castro en La Habana, desembarcaron el 17 de abril de 1961. Apodada la invasión de Bahía de Cochinos, las unidades proestadounidenses estaban equipadas con 10 Shermans, y durante su breve avance desde la cabeza de playa, se les atribuye la destrucción de un T-34 del ejército cubano. Dirigiendo personalmente el contraataque cubano, se informa que el propio Fidel Castro montó en la primera columna de T-34, que enfrentó a los Shermans, destruyendo 2 de ellos y obligando a los invasores a retroceder hasta las playas. Otro Sherman fue destruido por el piloto nicaragüense Ernesto Guerrero, volando un Hawker Sea Fury para la Fuerza Aérea Cubana. En tan solo 24 horas, la desastrosa invasión terminó con la rendición de los invasores. En otras partes de América del Sur, Nicaragua adquirió 4 Sherman ex-estadounidenses para combatir al Frente Sandinista de Liberación Nacional, quienes se oponían a la dictadura gobernante del país. Los Sherman fueron utilizados en feroces combates casa por casa entre 1978 y 1979, antes de que el gobierno cayera. El norte de Vietnam recibió grandes cantidades de ayuda de China y la Unión Soviética durante la Guerra de Vietnam, pero no fue hasta que los estadounidenses comenzaron a retirarse que empezaron a desplegar sus unidades blindadas con verdadera fuerza. Estos incluían tanques chinos tipo 58, que eran una copia del T-34-85. Desempeñaron un papel limitado en el avance hacia el sur, ya que los tanques chinos y soviéticos más capaces tomaron la delantera, dado que los vietnamitas del sur aún estaban equipados con tanques estadounidenses más potentes. Volverían a ver acción en defensa de un Vietnam ahora unificado en un largo, brutal y sangriento conflicto fronterizo con Camboya, a partir de 1978. Y luego nuevamente, contra el antiguo aliado de Vietnam, China, en 1979. Otro operador menos obvio de estos tanques, esta vez el T-34, fue la Guardia Nacional de Chipre. Situada en el estratégicamente importante Mar Mediterráneo Oriental, la isla de Chipre ha estado dividida a lo largo de generaciones entre griegos y turcos en líneas étnicas. A lo largo de la década de 1960, el gobierno chipriota estuvo involucrado en una serie de batallas intensas con la milicia turco-chipriota, lo que obligó al gobierno a emitir una solicitud de vehículos blindados de combate, la cual fue satisfecha con la entrega de 35 tanques T-34 armados con cañones de 85 milímetros. Estos tanques apoyaron un golpe de Estado griego-chipriota contra el gobierno, patrocinado por la misma Grecia. En defensa del pueblo turco en Chipre, Turquía lanzó una invasión sorpresa al norte de la isla el 20 de julio. Aunque en gran medida superados por las fuerzas turcas, que usaban tanques estadounidenses más nuevos, los T-34 chipriotas griegos lucharon en batallas intensas contra las fuerzas de invasión turcas, destruyendo 2 posiciones defensivas atrincheradas y 2 vehículos blindados de transporte de personal M-113 en la playa antes de ser rechazados. A pesar de sus mejores esfuerzos, los T-34 chipriotas griegos poco pudieron hacer para contener a las fuerzas turcas, que poseían un poder aéreo abrumador y armas antitanque más modernas. Al menos 12 tanques T-34 fueron reportados destruidos o abandonados en los combates, que duraron hasta el 18 de agosto de 1974, después de lo cual, el área turca del norte de la isla permaneció independiente del sur.